¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a hablar del análisis internacional de Raúl Sor y sobre una situación que prácticamente yo discuto que haya gente que no sepa que aquello pasó. Probablemente las circunstancias, por qué se dio ese caso y, bueno, qué significó y qué posibilidad hay que se repita, son exactamente las cosas que hoy día probablemente están más en el comidillo y además en la situación política mundial. Nos estamos refiriendo a 80 años. 80 años de dos bombas que cayeron durante la Segunda Guerra Mundial en ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki. Dos bombas que tenían una característica especial. Las primeras, bombas nucleares siendo usadas por el ser humano contra otros seres humanos. Raúl Sor, Hiroshima y Nagasaki. Así es. Bueno, han pasado 80 años y con la distancia uno puede ver la tragedia que dejó 200.000 muertos de inmediato, en ambas ciudades y claro, después, durante las décadas venideras, una serie de personas sufrieron padecimiento, mucho cáncer y una suerte de maldición sobre los sobrevivientes porque no se sabía qué efectos podía tener la contaminación, por ejemplo, de carácter genético, y si las personas iban a sufrir mutaciones y sus descendientes, de manera que muchos de ellos tuvieron grandes dificultades para relacionarse y se les marginaba, se les evitaba, pero bueno, con el tiempo se reconstruyeron las ciudades y esto ha ido quedando gradualmente en el olvido, pero no del todo, porque estos 80 años que han pasado, si bien fue una maldición absoluta, un sufrimiento inconmensurable, el estallido de las bombas, en los 80 años que han seguido no se ha detonado en términos bélicos, en un conflicto, nunca más una bomba, pese a que hay decenas de miles de ellas. Y esto fue por el terror, por el pavor que causaron estas dos bombas. Ahora, de alguna manera te diría que las víctimas de esta tragedia han recibido, si tú quieres, una suerte de indemnización moral, en el sentido que han librado a la humanidad de otros estallidos de ese tipo. Déjame apuntar a algo que probablemente discrepa un poquitito de por qué esto no ha vuelto a repetirse. Una de las razones, tú la dijiste muy bien, porque es tan brutal, pero hay otra razón. Bueno, la razón principal de por qué Estados Unidos tiró las bombas era porque era el único país que tenía la capacidad de tirar bombas en esa época nucleares y las usó. Hoy día hay 14 países que tienen ojivas nucleares. Y por lo tanto, si es que tú trataras de tirarla, el riesgo de que te respondieran termina con todo. Y por eso es que hay una cierta... Claro, Estados Unidos aprovechó que nadie podía tirarle bombas semejantes a su propio continente y atacó a Japón y con eso rompió el eje con Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y, por cierto, Japón se rindió. Bueno, el eje ya estaba terminado porque Alemania se había rendido y, digamos, hasta cierto punto, esto quizá hay una gran discusión todavía y los japoneses dicen, ¿por qué la tiraron en Japón y no la tiraron en Alemania? Y en Japón, la extrema derecha dice, esto es una prueba de la discriminación antiasiática, en fin, es un debate que bueno, ya está superado. Yo supongo que la explicación que debe parecer más lógica es porque Europa, todos los países están compactados, digamos, tienen distancias de uno a otro de 100, 150 kilómetros y por lo tanto eventualmente tú tirándole a un país que querías tirarle en Europa vas a afectar a un montón de otros países con la radiación y con todo lo demás y eso no es una cosa, sin embargo, en otro país, que es una isla, que está aislado, que está separado por un mar de otra. Bueno, probemos.
Si total, ¿para qué estamos con cosas? Es prueba la primera vez. Exacto. Bueno, eso es muy importante para todos los que vieron la película Oppenheimer. Bueno, justamente allí se revela el nivel de ignorancia que tenían los propios científicos, al punto que algunos de ellos decían, oye, si se lanza una bomba, esto puede provocar una reacción en cadena que puede destruir todo el planeta. Es decir, esto tiene consecuencias imprevisibles y, bueno, la única manera de saberlo realmente, y esa era la postura de Oppenheimer, dijo, las posibilidades son mínimas, no las podemos descontar absolutamente, pero la manera en que lo vamos a saber es probando. Lo probaron y, digamos, en el desierto, y tú ves las precauciones que tomaron fueron bastante mínimas en relación a la destructividad de la bomba atómica. Y eso te da una idea de cuán poco sabían los propios científicos sobre qué efectos tenía. Al punto que incluso después de la guerra, en Estados Unidos se planificó la construcción de carreteras y destrucción de montañas para abrir paso. Dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos estallidos atómicos controlados? Después, claro, con el tiempo se tuvo una visión completa de lo que esto representaba y se olvidaron. Pero había una gran ignorancia sobre los alcances y no había sido nunca usado. Exacto. Y además hay otra cosa que es interesante. A raíz de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, de las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos a Japón, empezó a circular a medida de que se sabía que habían más países con bombas, un nuevo concepto, que es el concepto de la détente, que básicamente yo me imagino que tiene que ver con detener algo, ¿no? La détente, que fue utilizado por Estados Unidos muchísimo, fue que tenemos que tener, los países tienen legítimo derecho de tener bombas atómicas, pero ¿por qué? Porque eso nos protege. ¿Y cómo nos protege? Bueno, porque si es que un país tira una bomba atómica y yo tengo bombas atómicas, se las tiro a él y terminamos muriendo todo el planeta y por lo tanto nadie va a atrever a tirarse. Ese principio se llamó MAD, M-A-D. M-A, sí. Que significa loco. Que significa loco, pero MAD es Mutual Assured Destruction. Claro. Destrucción mutua asegurada. Claro. Y ese ha sido, de alguna manera, el elemento que nos ha garantizado que en estos 80 años no se volvió a utilizar una bomba. Porque es precisamente lo que tú señalaste. Es decir, si yo no tengo ninguna garantía. Claro. Y por lo tanto, MAD nos ha mantenido a salvo. Es un concepto bastante cruel, pero ha resultado muy efectivo. Claro, MAD, que como tú muy bien dijiste, significa loco, y son las siglas de destrucción mutua asegurada, para ponerlo en castellano. Funciona sobre una lógica que es: nadie quiere ver su país destruido, y por lo tanto si yo le tiro bombas a alguien, ese me va a tirar bombas a mí y vamos a terminar todos muertos. ¿Y cuál es la idea? Entonces, amenacemos con las bombas, pero no tiremos las bombas. Exacto. Eso hasta que de repente va a llegar un verdadero MAD y que puede hacerse el jovencito. Pero en 80 años no ocurrió, y han habido conflictos bastante agudos en este periodo, y nunca se ha estado, digamos, se han hecho amenazas, y hay algo preocupante en la actualidad, es que con cierta frecuencia, en primer lugar, los rusos han hecho alusión a su arsenal nuclear. Y he dicho, sea de paso, tienen más bombas nucleares que Estados Unidos. Pero es marginal. Sí, y marginal quiero decir que además ambos países tienen un arsenal nuclear que si lo detonaran destruirían el planeta en su totalidad. De manera que esto no es, como lo decía Gorbachev, hablar de las armas nucleares es morderse la cola uno mismo. Exacto. Porque si tú las llegas a utilizar, bueno, tú terminas con tu propia vida. Pero Raúl, ahí hay un punto súper importante que me encantaría conversar contigo, porque esto lo hemos hablado otras veces. Todo lo que tú estás diciendo circula en torno a un concepto, uno, y solo uno: ser racional. Yo entiendo que si es que yo ataco, me van a atacar y nos morimos los dos, por lo tanto no ataco.
Pero eso funciona si es que la razón, la inteligencia, la reflexión para llegar a esta actúa. Pero resulta que hemos visto 1000 veces en la historia gobernantes desquiciados. ¿Qué pasa si te encuentras con un gobernante kamikaze? Por ejemplo, que se encuentran con gente que no tiene problema con morir. Todo lo contrario, creen que van a estar mejor. Y un por fanático lo tanto, religioso. Los fanáticos religiosos, el kamikaze, como tú decías, japonés. Y por eso hay que tener mucho cuidado en eso. ¿A quién se elige? ¿Quién es el que gobierna? ¿Qué situaciones Bueno, de eso alguna es una manera de las lógicas funcionan? del Tratado de No Proliferación Nuclear. Así es. Es decir, mientras más personas o más estados tengan acceso a una arma atómica, más posibilidades hay que surja el loco. O Digamos, por error, o lo hagan por error o lo hagan por locura. sí, por error no es tan fácil. Digamos, si las cabezas nucleares no vuelan solas, tú tienes que, si están en cohete, estos sistemas de cohetería están bastante controlados. El doctor Strangelove, el doctor No, es justamente esta gran película de sí. Kubrick sobre un loco, Un loco. que dice el mundo está contaminado y lo voy a destruir y ataca a la Unión Soviética. Es una película clásica que los que no la han visto tienen Véanla, que verla. porque es muy buena porque Es extraordinaria. cuando se están celebrando o conmemorando los 80 años de Hiroshima y Nagasaki, esa película cae de cajón. Así Y digo que no hay una película mejor que la de Stanley Kubrick exactamente sobre este tema, el Doctor No. De manera que, bueno, en todo caso, lo auspicioso es que el sacrificio horrible de esta bomba, y yo insisto, creo que Estados Unidos no tenía plena conciencia del poder destructivo de la bomba, ni los propios científicos la tenían, si no, no hubiesen hecho los experimentos que hicieron poniéndose ellos a pocos kilómetros. Y de hecho muchos de ellos padecieron de consecuencias. Eso, en Los Álamos, ahí Exacto. este era el centro que se erigió para probar y testear las bombas dentro de territorio estadounidense y donde Oppenheimer, bueno, fue el famoso proyecto Manhattan, el proyecto Manhattan. Y que fue uno de los proyectos más secretos y más costosos de la historia. En todo caso, el resultado, mirado en perspectiva, fue positivo en dos sentidos, más teniendo en cuenta la horrible tragedia que debieron padecer los habitantes de Hiroshima y Nagasaki, es que nos ha dado estos 80 años en que no se han utilizado, pese que yo quiero volver sobre la idea de que en estos días Estados Unidos ha dicho, estamos movilizando submarinos nucleares. Y esto en respuesta a Medvedev, que es el expresidente ruso, que había recordado una vez más que Rusia tiene un arsenal nuclear. Entonces, cada vez que esto se saca a colación hay estas amenazas veladas, que no quiere decir que las van a utilizar. O sea, yo creo que no debería producir ninguna inquietud mayor, pero está en el subconsciente colectivo, está presente, y no solamente en el subconsciente, sino que en el tablero de política mundial, quienes tienen las armas atómicas. Ahora, vamos a una segunda derivada que para no terminar tan trágicamente esta rememoración, que es, a ver, Raúl, de lo aprendido en términos del uso de la capacidad nuclear y del uso nuclear, ¿qué tanto de eso pasó a lo civil? ¿Qué tanto de eso pasó a ser utilizado correctamente por el mundo? La energía nuclear. Claro, de tener energía bueno, nuclear. en la medicina, digamos, la radiación nuclear se utiliza regularmente y en una serie hay una serie de remedios que tienen elementos nucleares y, por supuesto, la energía nuclear ha sido, aunque es muy debatida y hay una campaña muy fuerte en contra de la energía por el nuclear, riesgo que puede ser. Justamente el riesgo, uno, de que existan accidentes nucleares, bueno, el caso Fukushima en Japón es el más reciente,
Pero y el problema es que con la energía nuclear, el principio precautorio te dice tú no puedes utilizar o no deberías utilizar nada que tú no puedas controlar. Si hay algo que tú generas y sale de tu control, eso deberíamos vedarlo. Ese es el principio precautorio. Y el problema con la energía nuclear es que si se te escapa, hay una fuga en una central nuclear, como pasa en Fukushima, bueno, tú no tienes cómo recuperarla. Y si, digamos, las consecuencias son incalculables. Por lo tanto, ese es el argumento de fondo fundamental contra la energía nuclear. Ahora, conversamos sobre este tema hace ya algún tiempo, cuando se juntaron cerca de 105 o 106, no me acuerdo si eran 105 o 106 científicos, todos tequis a todo dar, que pidieron en una reunión formal, pidieron terminar con todo lo que había en términos nucleares. Dijeron, hay que terminar con las bombas que hay. ¿Por qué? Porque inevitablemente la inteligencia artificial, que es lo que pedían ellos que se parara, la inteligencia artificial puede activar estas cosas en la lógica de si es que esto es un peligro y yo tengo que defender a mi país, qué sé yo, me tiro las bombas y listo. Y se levantaron estos contra ese concepto de la inteligencia artificial pensando que por la cantidad de bombas nucleares que habían podían ser activadas a veces por el sistema este nuevo de inteligencia artificial que no tiene sutileza. Sí, bueno, ahí estamos un poco todavía en el campo de la ciencia ficción, en el sentido que no sabemos exactamente cómo esto va a operar, pero claro, y lo que hacen estos científicos es colocarse en el peor escenario, Claro, y esos peores escenarios se dan, es decir, se dan combinaciones circunstanciales, y dice, pero es que nunca habíamos tomado todas estas precauciones, y a mí me ocurrió en una central nuclear en Japón que me tocó visitar, en que me hicieron una demostración que era imposible que hubiera un accidente, porque habían, digamos, una serie de sistemas, y si falla el sistema 1 pasábamos al sistema 2, al 3, al 4, tenía 5 sistemas de control. Por lo tanto me dijeron, esto no puede ocurrir. ¿Eso antes de Fukushima? ¿O? Antes. Y bueno, a las... como 6 meses después de mi visita, tuvieron allí un incendio y con muerte, es decir, hubo una situación muy dramática. Y en la central que me dijeron, esto no puede ocurrir, es imposible. Y ocurrió. Bueno. Esa es la falibilidad del ser humano, que a veces se cree... aceptamos que los humanos somos falibles, pero las máquinas son infalibles. Claro. Y no es así. No es así. Vamos con tu libro. Mira, tengo un libro extraordinario. Qué bueno. Pero extraordinario, fuera de serie. Lo recomiendo, pero sin ningún reparo. Al revés. Es decir, a los que ¿Te lo vas a poder robar o no? No, no vas a poder. No vas a poder robar. Lo siento. Es de David Grant. Y se llama Los náufragos del Wager, de Random House. Este libro, yo había leído el original, escrito por Byron, hijo de sobrino, me parece, de Lord Byron, y el original es la narración de este marino que va y, digamos, este buque, el Wager, naufraga al cruzar el paso de Drake. Un poco más allá, naufraga y sobrevive la tripulación. Y esta es la historia del rescate. Bueno, es la historia entera de cómo llegan al paso de Drake, cómo el naufragio y cómo sobreviven. Y bueno, no voy a contar, el libro es una historia conocida, pero para los que no han leído, no hagamos spoilers. Exacto. Sin spoilers. Pero es un libro tan bien escrito, gran, porque el libro de Byron es interesante, es fascinante, pero no tiene la profundidad o la perspectiva que tiene Grant.
Es decir, para los que son amantes de los temas náuticos, esto, además de ser un libro, pero extraordinariamente bien escrito, es un diccionario. Es decir, el vocabulario náutico, de cómo eran estos bergantines, estos navíos, estas goletas. Es decir, cada pieza tiene una denominación exacta y el lenguaje, es decir, todo, cada cuerda, cada mástil tiene un nombre propio y cómo se dan las órdenes es absolutamente fascinante. Y además, el sacrificio, lo terrible que era navegar en estos buques. De hecho, en el Voyager, por ejemplo, tienen, como ocurrió en la mayoría de los buques, porque esto es una flota británica que viene aquí a disputarle territorio a los españoles. Y bueno, por ejemplo, el escorbuto. La enfermedad. La enfermedad que es, digamos, por... Esa enfermedad típica de piratas que uno siempre ve. Exacto, por el no consumo de cítricos, sí, sobre todo limón, naranja, y que hace caer los dientes, es decir, provoca es decir, una muerte en vida, pero atroz, es casi equivalente a la lepra. Y esto es descrito con un detalle. Las condiciones de vida adentro de estos buques era pero algo pavoroso, o sea, era un infierno. De hecho, muchos de los tripulantes de estos buques no eran, es decir, eran el resultado de la leva, eran borrachines que los iban a esperar a la salida de las cantinas y ¡wup! Se los llevaban y amanecían, es decir, dormían la mona y amanecían adentro de un buque. Es decir, es realmente un libro pero fascinante. Ahora, y de punta a punta, o sea, hay que leerlo. Ahora, lo que es interesante también en torno a lo que tú estás diciendo y a este libro, es que inevitablemente nosotros, como los chilenos, o Chile más bien, no los chilenos, pero Chile, ha sido escenario de montones de estas situaciones, porque justamente tiene el paso de un océano a otro océano en un momento dado donde no existía el canal de Panamá y por lo tanto no podías pasar por otra manera más que por el Cabo de Hornos y ahí están todos los pasos de Drake, están todas las cosas de lo que tú estás hablando y deben haber habido muchísimos, pero muchísimas cosas parecidas, ¿no? Absolutamente. Bueno, la misma historia de Moby Dick, del cachalote, ocurre en Chiloé. O sea, esto digamos, Chile es de una perspectiva náutica y especialmente de... ¿Moby Dick pasa en Chiloé? Sí. Se dice que Moby Dick, la gran ballena blanca. La gran ballena blanca, en realidad fue frente a la isla Mocha, que era originalmente Mocha. Y Dick era el capitán del buque que se obsesiona y entra, por así decirlo, en la pugna con este cachalote, que finalmente termina hundiendo el buque. Bueno, Mocha se transforma en Moby, lo vuelven anglo. Lo vuelven anglo, ¿sí? Entonces pasa a ser Moby Dick. Y esa es la gran historia. Y una de las grandes historias náuticas también ocurre en nuestras costas. No, Chile tiene una gran proyección náutica, eso es obvio, pero digamos está muy presente en grandes historias navales. Por eso yo te digo, si hubo algo... Hay otra gran historia, el motín del Bounty. Pitcairn es la isla de Isla de Pascua. Si tú navegas derecho hacia el Pacífico, la próxima parada es Pitcairn, que fue donde se refugiaron los amotinados del Bounty. También. Otra gran película. Sí, claro, y digamos, gran historia náutica y el terror, y esto también está en este libro, el terror que tienen los marineros, la marina inglesa, era de una severidad absoluta. Es decir, tú le levantabas una ceja a un capitán y eso si el capitán decía esto es motín, la palabra motín era sinónimo de horca inmediatamente. Es decir, ibas al cadalso. Es que debe haber pocas cosas, estoy hablando de esa época donde no tenías comunicaciones como acá, internet y qué sé yo, que allá, pero debe haber pocas cosas más complejas en esa época, en un barco lleno de gente que está
obligada a estar junta y lidiar condiciones paupérrimas. en condiciones paupérrimas y con situaciones que haya, el que mantener a la gente de alguna manera ordenada. ¿No? ¿Y qué gente? O sea, muchos de estos eran convictos. Claro, eran convictos. Es decir, Están castigados siendo marinos. exacto, o sea, ¿quieres salir de la cárcel antes? Bueno, te embarcamos. Ya. O personajes que reclutaban al salir de los bares borrachines. Ya, da el nombre. Los náufragos del Wager, Del Wager. de David Grant, de Random House. Gran libro. A los que les interesen los temas náuticos y historia de Chile, no se lo pierdan. Extraordinarios. Muchas gracias, Raúl Sor. Y a todos ustedes, muchas gracias. Nos encontramos el próximo lunes. Que le vaya muy bien.